Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una clase más a Mi Placar. Como ustedes deben recordar, la clase pasada estudiamos la importancia de las normas. ¿Cuál era su jerarquía? Habíamos dicho que la supremacía dentro de nuestro orden jurídico la tiene la Constitución Nacional. Dijimos que la Constitución se encuentra arriba de todo, dentro de la pirámide que habíamos dibujado, junto con los tratados internacionales incorporados por el artículo 75, inciso 22 de la misma Constitución. Además de aquellos tres que yo les nombré o que les mandé investigar según hayan tenido la clase presencial o virtual, que son los tratados que se incorporaron luego del año 1994, oportunidad en que se modificó la Constitución. Debajo de ello te había dicho que había otros tratados internacionales que no tenían la jerarquía de la Constitución y luego vienen las leyes nacionales, las leyes provinciales y así vamos bajando nuestra pirámide. Lo que quiero que tengas en cuenta el día de hoy es que vamos a empezar a estudiar contenidos que tienen que ver con leyes que son nacionales. ¿Sí? El día de hoy nos toca estudiar específicamente lo que es el Código Civil. Hoy vamos a estudiar sobre qué son las personas dentro del orden jurídico argentino. Así que bueno, vamos a arrancar con el tema. Ponemos de título persona humana. En las carpetas ponen ese título. Lo primero y lo más importante vas a notar lo que dice el artículo 19 del Código Civil y Comercial. El artículo 19 dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Abren comillas y cierran comillas para anotar esa frase. Vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Sí? Estamos hablando de la existencia de la persona humana, no de las personas jurídicas. Van a ver que para nosotros en Argentina reconocemos dos tipos de personas. Existen las personas humanas, las personas físicas y las personas jurídicas, que son las empresas, aquellas que vamos a estudiar en lo que es el segundo trimestre. Ahora nos vamos a dedicar al estudio de las personas físicas. Cuando hablamos de las personas físicas, decimos que la vida comienza en el momento de la concepción, ¿sí? Literal, dice eso. La existencia de la persona comienza con la concepción. ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente, no hace mucho tiempo, se modificó el Código Civil, ¿sí? Antiguamente, en el antiguo código, lo que se decía es que se trataba de la concepción dentro del seno materno, ¿sí? Actualmente, esta parte se quitó del texto del Código Civil y entonces lo que se permite es incorporar ciertas situaciones que quedaban fuera de la ley. Antiguamente lo que ocurrían era esto, ¿se acuerdan cuando estudiamos el tema de las lagunas constitucionales? Bueno, ocurrían lagunas constitucionales. Por ejemplo, cuando hablábamos de fecundación in vitro, creo que yo esto se los llegué a comentar, el momento de la concepción, que obviamente es el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, no se producía dentro del seno materno, sino que se produce dentro de recipientes de laboratorio, ¿sí? Entonces lo que ocurría es que esto quedaba, no se consideraba una persona humana, no era considerada una persona humana y quedaba fuera de la ley. Era una laguna legal que existía. ¿Por qué? Porque cuando fue creada esa norma, todo esto no existía. No existía el tema de la fecundación in vitro o el tema de la inseminación artificial, etc. Lo único que existía era la fecundación dentro del seno materno. Entonces, la concepción dentro del seno materno. Entonces quedaban fuera. Acá me faltó aclararles un ejemplo bastante práctico. Una vez que estos óvulos eran fecundados, obviamente son implantados dentro de la mujer para que obviamente crezcan los hijos, ¿no? Lo que ocurría es que, supongamos, se fecundaban 10 óvulos y no se implantaban 10 óvulos porque existe un riesgo obviamente de que todos los óvulos fecundados continúen su camino y que la persona tenga 10 hijos. Entonces se implantaban muchísimo menos. Los óvulos que no se implantaban eran guardados para el día de mañana en una heladera, obviamente de laboratorio especial que debe existir, yo no las conozco, pero el punto es que con los años estos óvulos fecundados se tiraban a la basura. Entonces el dilema estaba, pero bueno, a ver, ¿son personas o no son personas? Porque las estamos tirando a la basura. Entonces sí, había varias lagunas legales, no solo el hecho de que habían sido fecundados fuera del seno materno. Entonces, ¿los consideramos personas o no? Bueno, todos esos problemas hoy en día ya fueron salvados. Así que debajo anotan
Específicamente que el texto no habla, no dice nada respecto del seno materno, antiguamente sí, y también anotan que no dice nada respecto de lo que es el nacimiento, ¿sí? El texto dice que se es persona desde el momento en que se es concebido, no dice nada del momento en que se nace. En realidad, lo que se suele decir es que la persona tiene derechos que están latentes, ¿sí?, al momento en que nazca, y siempre se va a presumir que la persona nace con vida. Lo contrario hay que probarlo. Siempre se presume que nace con vida, y si la persona nació sin vida hay que probar que fue obviamente de esa manera. Bueno, debajo anotan también esta idea, que con la modificación del Código Civil ahora se incorpora la concepción de esta manera en el seno materno, la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Debajo van a poner una especie de subtítulo y ponen representación. Y les dicto exactamente lo que tienen que copiar. Las personas por nacer pueden adquirir derechos, pero dado a que se trata de un incapaz de ejercicio, es lógico que para ejercerlos deba existir alguien que la represente legalmente. Coma. La representación recae sobre sus padres. Acá les voy a ir dejando en pantalla cuáles son los artículos que refieren a esto. Punto. Les voy explicando, ¿sí? Las personas por nacer son incapaces, ¿sí? Les acabo de dictar que son incapaces de ejercicio. ¿Qué quiere decir? Pueden ser incapaces de ejercicio en el momento que ellos tienen derechos, pero no pueden ejercerlos, esos derechos. ¿Por qué? Porque obviamente están dentro del seno materno, no tienen ninguna conciencia ni nada por el estilo, por lo cual no podrían ejercer ningún tipo de derecho. Entonces necesitan tener obviamente alguien que los represente para que proteja sus derechos. ¿Quién es el encargado legalmente según el Código Civil? Los padres. Los progenitores son aquellos que tienen la representación legal del hijo. Bien, debajo de eso vamos a poner un título bien grande y van a poner atributos de la persona humana. Y debajo anotan: son las cualidades jurídicas que son indispensables de la persona humana, entre paréntesis, humana o jurídica, cierran paréntesis. Son, y se las voy a nombrar, son 5 cualidades, 5 atributos. A, el nombre. B, la capacidad. C, el domicilio. D, el patrimonio. E, el estado civil. Y en estado civil abren paréntesis y ponen solamente en las personas humanas. Cierran paréntesis. Explico. Estas 5 cosas que te acabo de dictar son los atributos, cualidades que nos hacen personas, que lo tienen absolutamente todos los seres humanos, ¿sí? Y que el Código Civil va a tratar estos temas específicamente para todas las personas. Ahora, es para todos los seres humanos. En el caso de las empresas, que son personas jurídicas, solamente se van a aplicar 4 de los 5. Es decir, una empresa no tiene estado civil. Una empresa no es casada, ni divorciada, ni viuda, ni separada, ni soltera, ¿sí? En cambio, si una empresa va a poseer un nombre, una capacidad, un domicilio y un patrimonio, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Debajo de este título vamos a poner un subtítulo que diga capacidad de las personas humanas. Y luego ponemos, les voy dictando, debajo de ese subtítulo: las personas pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. Ello implica 2 tipos de capacidades. Dos puntos. A, debajo, capacidad de derecho, abren paréntesis, poder ser titular de un derecho, cierran paréntesis. Debajo, B, capacidad de ejercicio, poder ejercer un derecho. ¿Cuál es la diferencia? Existen 2 capacidades. Les acabo de decir que está la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. Hay muchas personas que son titulares de ciertos derechos, pero no pueden ejercerlos por sí mismas. Es decir, tienen algún tipo de incapacidad, puede ser física tranquilamente, que no le permite ejercer los derechos. Pero no significa que no tengan el derecho, ¿sí? Lo que no tienen es la capacidad de poder ejercitar ese derecho. No sé si se puede ver la diferencia. Ahora la van a entender un poquito más cuando veamos las incapacidades que existen de derecho. Un caso sería las personas por nacer que les acabo de comentar. Debajo ponemos, debajo de eso,
En nuestro derecho no existe la incapacidad de derecho absoluta, entre paréntesis, esclavitud, cierran paréntesis. Pero sí existe, y debajo ponen, la incapacidad de derecho relativa. 2 puntos. Y ahora ponen, si quieren lo ponen, o subrayan incapacidad de derecho relativa, así creo que sería mejor subrayarlo. Por cuestiones de moral o justicia, hay personas que no pueden adquirir ciertos derechos. Y les dicto cuáles son los casos de las personas que no, algunos de los casos de las personas que no pueden tener ciertos derechos, es decir, que son incapaces de derecho, que es una incapacidad relativa. Un tutor, primer caso, un tutor no puede comprar los bienes de su pupilo hasta la mayoría de edad. Segundo caso, un juez respecto de los bienes de un juicio que él lleva. Y tercer caso, regalos a funcionarios públicos. Abran paréntesis, salvo cortesía diplomáticas que son registradas. Y luego, etcétera. Puede haber más casos, pero estos son los 3 que más me gusta mencionar. Cuando hablamos de incapacidad, vamos a decir que existen incapacidades de derecho e incapacidades de hecho, es decir, incapacidades de ejercicio del derecho. ¿Estamos? Cuando hablamos, que es lo que acabamos de hablar ahora, incapacidades de derecho, podrían existir 2. Una incapacidad absoluta, es decir, alguien que no tenga absolutamente ningún derecho, y una incapacidad, relativa de derecho, es decir, personas que por ciertos motivos no tienen ciertos derechos. El primer caso, la incapacidad de derecho absoluta, en nuestro país no existe, ¿sí? Porque una persona que es incapaz de derecho absoluta es un esclavo, es una persona, estamos hablando de una persona que no tiene ningún derecho. Actualmente eso no existe o no debería existir, ¿sí? Entonces no es algo que vayamos a estudiar porque no está previsto dentro de nuestro código. Ahora, sí están previstos varios casos aislados que hablan de lo que es la incapacidad relativa, es decir, que por ciertas cuestiones estas personas no pueden ejercer ciertos derechos que otras personas sí podrían. Y te dicté 3 casos que son 3 ejemplos en realidad. El primer ejemplo que te estoy dictando es el caso del tutor, ¿sí? En el caso del tutor, un tutor no puede comprar los bienes de su pupilo hasta la mayoría de edad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un hijo que es menor de edad, no puedo, por cuestiones de que yo podría aprovecharme de él, ya que emocionalmente estamos unidos, no puedo comprar sus bienes porque podría estar influenciándolo de manera negativa. Tal vez yo tengo un interés que lo perjudica al menor de edad. Y por eso está prohibido, lo paso en castellano, que los padres compren los bienes de sus hijos hasta que ellos adquieran la mayoría de edad. Luego vamos a estudiar cuál es la mayoría de edad. El segundo caso que les dicté es de un juez respecto de los bienes de un juicio que lleva. ¿Qué quiere decir? Un juez, imaginemos un juez que está llevando un juicio respecto de, no sé, supongamos respecto de un divorcio, ¿sí? Son 2 personas que se casaron, que se quieren divorciar, que tienen demasiados bienes, que recompraron muchísimas propiedades. Supongamos que una de las partes le ofrece al juez una de las propiedades para acelerar el caso, ¿sí? Esto no se puede hacer, está prohibido, justamente porque el juez en el caso tiene que ser imparcial, ¿sí? Y si una de las partes le está ofreciendo alguno de los bienes que le pertenece, no estaría siendo imparcial. ¿Se entiende un poquito? Cuando la figura del juez deja de ser imparcial, es una persona que tiene que apartarse del caso. ¿Estamos? Justamente se los eximen de las causas, sobre todo cuando hay familiares, etc. Y el tercer caso que les dicté son los regalos a los funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el presidente de la nación, diputados, senadores, no pueden recibir regalos, salvo que sean cortesías diplomáticas. Es decir, por ejemplo, en el caso, no sé, de que Argentina le regale a Uruguay, Uruguay le regale a Argentina por cortesías diplomáticas, pero no que se trate de regalos a la persona del presidente, ¿sí? Tienen que ser regalos que pertenezcan
luego a lo que es el inventario de los bienes de la nación. Es decir, que cuando al presidente le regalan algo, ¿sí? Se lo regalan por ser el representante de Argentina y esos bienes son inventariados, ¿sí? Se encuentran todos en un inventario anotados y obviamente el presidente no puede llevárselos luego de terminar su mandato. Debajo de eso, debajo de hablar de lo que es la incapacidad de derecho relativa, van a poner incapaces de ejercicio, es decir, ¿quiénes son los incapaces de hecho? Hablamos de los incapaces de derecho y ahora van a poner incapaces de hecho. Incapaces de hecho o incapaces de ejercicio. 2 puntos. Y van a ser 3 los casos y son los tres casos que vamos a ir estudiando de a poquito. El primero, ya lo anotan, son las personas por nacer, que es algo que acabamos de hablar, es el más simple de los 3 casos. El segundo caso son los menores de edad y el tercer caso son los sujetos declarados incapaces o con restricciones a su capacidad. El día de hoy, por cuestiones de tiempo, vamos a estudiar solamente el caso de los menores de edad. Así que debajo vamos a poner un subtítulo que diga menores de edad. Yo ahora primero lo que voy a hacer es dictártelo, porque sé que todavía tomar apuntes tal vez te cuesta, y luego de dictártelo paso a explicártelo, ¿sí? Antes se dividían en incapaces absolutos y relativos. A partir de, abren paréntesis, a partir de los 14 años, cierran paréntesis, punto. Era una idea paternalista. A mitad del siglo XX se empieza a observar al menor de otra manera, otorgándole autonomías según sus aptitudes. Punto. La Convención de los Derechos del Niño, junto con otras leyes nacionales, llevaron a la modificación del Código Civil. Después te lo explico todo. Punto. Debajo ponen artículo 639 del Código Civil. 2 puntos. Habla de la responsabilidad parental respecto de. Y ahí vamos a hacer como 3 grandes ítems. Primer ítem, interés superior del niño. Segundo ítem, autonomía progresiva. Abren paréntesis, aunque algunas capacidades están dadas según la edad, cierran paréntesis. Y el último ítem, derecho a ser oído. Debajo, después de poner los tips, debajo, punto aparte, los menores de edad son los que no han cumplido 18 años. Esto lo dice el artículo 25 del Código Civil, por si quieren saberlos. Punto aparte, son, abren comillas, adolescentes, cierran comillas, a partir de los 13 años hasta los 17 años, coma. Y de 0 a 13 años son, abren comillas, niños, cierran comillas, punto. Sin embargo, no se les da regímenes jurídicos diferentes. Punto. Hasta ahí y luego vamos a ir agregando más tema respecto de esto. Vamos a empezar a explicar. Bueno, ¿por dónde arrancar? Vamos a intentar de ir según fue avanzando la historia. Hasta hace poco, antes que se modificara el Código Civil, los menores de edad se dividían en 2 grandes grupos. Si vos tenías menos de 14 años, eras considerado un incapaz de hecho absoluto. Y si tenías más de 14, eras considerado un incapaz de hecho relativo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurría? Fíjense en la diferencia. Un niño de hasta 13 años era un incapaz de hecho absoluto, es decir, que tenía derechos, pero que no podía ejercerlos. Vamos, era un incapaz de ejercicio absoluto. Y esto, con el tiempo, con el paso de la historia, con los usos y costumbres, que ya estudiamos que es una fuente del derecho, fue muy criticado. ¿Por qué? Porque en realidad un menor de edad, un chico de 13, un chico de 12 años, sí realiza muchísimas operaciones comerciales, como por ejemplo ir a un kiosco, ir al supermercado, actualmente puede abrirse cuentas en internet, realiza muchísimo tipo de operaciones. Entonces, en realidad, no se trata de un incapaz absoluto. ¿Estamos? Entonces, como las costumbres fueron cambiando, la ley se tuvo que cambiar y adaptarse. Hoy en día, lo único que hace la legislación argentina es hablar
de dos conceptos distintos. Por un lado tenemos el concepto de niños y por otro lado tenemos el concepto de adolescentes. ¿Sí? Que yo ya les dije en qué momento que cambia a los 13 años. ¿Sí? De 0 a 13 y de 14 a 17 sería el término de adolescentes. Entonces, ¿por qué esto es así? ¿Y cómo toma actualmente nuestro Código Civil? Nuestro Código Civil, gracias a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que acordate que el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, le dio jerarquía constitucional, es decir, que es tan importante como tu Constitución, habla de la autonomía del niño. ¿Y qué quiere decir esto? Que un niño no es que de golpe, cuando cumple 14 años, como lo decía el antiguo Código Civil, de golpe tiene un montón de posibilidades de poder ejercer sus derechos y antes no tenía ninguna. No, no se trata de eso, sino que se trata de una autonomía. Y yo te dicté exactamente, fíjate, cuando hablamos de los ítems, dijimos la autonomía progresiva, ¿sí? Y entre paréntesis te hice anotar que algunas capacidades están dadas por edades. Es decir, que el Código Civil lo que va a hacer es darles a los padres, a los representantes legales, a los tutores, a quien esté a cargo, la posibilidad de que el menor de edad tenga la edad que tenga ciertas libertades, es decir, que de a poco vaya adquiriendo el ejercicio de ciertos derechos que antes no tenía. Voy a darles un caso concreto. Por ejemplo, un nene de 2 años no es capaz de hacer muchas cosas, sin embargo, tal vez cuando ya tiene 2 años y medio, 3 años, ya es capaz de ejercer ciertos derechos. Por ejemplo, tiene derecho a la intimidad e ir al baño solo, ¿sí? A los 4 años, 5 años, tal vez tiene derecho a decidir, pensar o opinar a qué amiguitos quiere invitar a su casa. Tal vez cuando el nene ya tiene 6, 7 años, tal vez tiene derecho a ir a la esquina a comprarse una golosina. Y así va a ir avanzando según los padres, la libertad que le vayan dando los adultos, en los derechos que el niño va a poder ir teniendo. Obviamente va a variar, va a haber chicos que, supongamos, a los 14 años los dejen salir de noche con amigos, va a haber chicos que a los 14 años ni siquiera los dejan cruzar el semáforo solos, entonces va a ir variando según la autonomía. Acá lo que se ve es una autonomía progresiva que los padres le van a ir dando y esto depende de cada caso particular y es totalmente subjetivo y orientado hacia los que los padres y el niño vaya considerando según su evolución, según su cultura, según su economía, etc. Son varios los factores que inciden. A pesar de esto, lo que yo les dicté entre paréntesis es que la ley prevé ciertos casos concretos donde hay ciertos derechos que sí o sí el menor los adquiere a cierta edad, ¿sí? Van a ver que la diferencia no es que, bueno, cuando es niño se le da ciertos derechos y cuando cumple los 14 ya se les da otros derechos. No. Se trata, cuando cumple los 13, se trata de derechos que se les va a ir dando en otras etapas que no coinciden con los conceptos de niño y adolescente, que se los voy a dictar ahora. Anotan debajo. Primer ítem, a partir de los 10 años, el niño adquiere, 2 puntos. Primer ítem, puede dar su consentimiento para ser adoptado. Debajo, otro ítem, son responsables por actos ilícitos en concurrencia con sus padres. Cierran paréntesis. Bien, estos son ejemplos que yo fui encontrando dentro de lo que es el Código Civil de cosas que un niño a partir de los 10 años puede. Una es muy sencillo. Si el niño, por ejemplo, es huérfano y tiene que ser adoptado, el niño a partir de los 10 años, su consentimiento vale. Es decir, que si él dice que no, es no. No hay, digamos, ningún tipo de cosa que se pueda hacer si el niño no quiere. En cambio, si es más chico, sí se va a valorar su opinión, pero no se lo va a tener de manera decisiva aquello que el chico desee. ¿Estamos? Porque, bueno, es menor, porque, bueno, puede estar influido por ciertos factores externos o internos del lugar en donde está, pero se supone que a los 10 años tiene cierta capacidad, tiene cierta inteligencia que le permite ejercer este derecho de poder decir sí o no respecto a una adopción. Lo otro que te dicté, el otro caso que te dicté, ya me olvidé. El tema de los actos ilícitos. Se supone que un chico de 10 años ya sabe
diferenciar entre el bien y el mal. Entonces, se lo va a hacer responsable de aquellos actos ilícitos que pueda cometer en concurrencia con sus padres. Es decir, que no solo se lo va a hacer responsable al niño, sino al adulto que estaba a cargo del niño. Debajo, en otro ítem, a partir de los 13 años, recuerden que ya el de 13 años, digamos, es la última etapa de niño, ya comienza a ser adolescente. A partir de los 13 años, 2 puntos. Primer ítem, deciden sobre sus tratamientos médicos no invasivos. Segundo ítem, pueden reconocer a sus hijos. Otro ítem, pueden participar en un juicio con autorización de sus progenitores. Y último ítem, son responsables de sus hijos. Estos son los 4 ítems que vamos a analizar respecto a los 13 años. Bien, fíjense que ya acá las obligaciones son aún mayores. El ejercicio es sobre derechos un poquito más complicados. El primero que te dije es decidir sobre los tratamientos médicos no invasivos. Es decir, que el chico ya puede decidir cuando va al médico si está de acuerdo con recibir un tratamiento. Por ejemplo, que el chico puede tranquilamente oponerse a tomar un remedio, ¿sí? Que tal vez no es un tratamiento tan invasivo, o oponerse a algún tipo de, no sé, de kinesiología que le quieran dar, etc. El chico puede oponerse. Obviamente siempre tiene que estar fundamentado y no puede ser de manera caprichosa. ¿Por qué? Porque se supone que adquirís este derecho a los 13 años y no a los 10, porque ya no sos tan caprichoso como a los 10 años. ¿Estamos? El segundo es que el chico pueda reconocer a sus hijos. En caso de que el chico de 13 años, que ya es un adolescente, o sea, de 13 para arriba, ¿sí?, tenga hijos, puede reconocerlos. Y fíjate que no solo te dicté que puede reconocerlos, sino que también puede ser responsable, en concurrencia con sus padres, de sus hijos. Y el último que te dicté, o el anteúltimo en realidad, es que pueden participar en un juicio con autorización de sus progenitores, ¿sí? Es decir, que ellos podrían ser parte como testigo o podrían ser la parte que demanda en un juicio. Otro ítem debajo van a poner qué es lo que ocurre a partir de los 16 años. 2 puntos. Recuerden que estos siempre son ejemplos, que hay mucho más derechos que contempla que el chico puede empezar a ejercitar dentro del Código Civil, pero son ejemplos que yo fui encontrando. A partir de los 16 años, primer ítem. Puede decidir sobre tratamientos médicos invasivos. Otro ítem, puede casarse con autorización. Otro ítem, pueden donar sangre. Otro ítem, pueden trabajar. Siempre va a haber limitaciones para todo esto. Obviamente el Código Civil y en el último caso, cuando les dicto pueden trabajar, la ley de contrato de trabajo, la 2744, prevé cuáles son las limitaciones del menor respecto del trabajo. Pero bueno, esto es sencillo, creo que se entiende, el tema de los tratamientos médicos invasivos. Ya estamos hablando de un adolescente, casi un adulto, y bueno, es normal que pueda decidir sobre algo que le afecte en su cuerpo. El segundo caso, ya saben ustedes que puede pasar que chicos de 16 años se quieran casar. Esto pueden hacerlo con autorización de los padres o mediante lo que es una venia judicial, es decir, cuando no obtienen permiso de los padres y piden autorización a un juez para hacerlo. Luego les dicté que pueden donar sangre. Esto muchos me van a decir, pero profe, siempre dice que hay que donar a partir de los 18. A ver, que el adolescente pueda donar sangre no significa que en todos los bancos de donación de sangre se permita que los chicos donen sangre. Cada banco va a establecer cuáles son sus límites. Es decir, la ley dice 16 años como mínimo. Es decir, que el banco no puede pedir que donen chicos de 15, pero sí puede pedir que se donen a partir de, no sé, de 20 años, de 21 años, de 18, de lo que sea. Incluso en algunos lugares van a ver que ponen límites respecto del peso de la persona. La persona no puede pesar, no sé, menos de 50 kilos, menos de 60. Van a ir variando los requisitos, pero nunca va a ser en desfavor de lo que diga la ley. Recuerden la pirámide, ¿sí? El Código Civil es una ley nacional, entonces las leyes que estén por debajo, las leyes que regulan estos bancos de donaciones o las leyes internas del banco de donación, no pueden violar la ley. Y decir que un chico de 15 años done estaría violándola, pero que un chico de 18 done no estaría violando la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley dice que es a partir de los 16 años.
Bueno, y el tema del trabajo es algo que probablemente estudien el año que viene, no creo que lo estudiamos este año. Y se trata de que a partir de los 16 años se puede trabajar, sí, hay ciertos límites, incluso van a ver que en algunos casos se puede trabajar a partir de los 14 años cuando se trata de un trabajo familiar. A partir de los 16 se puede, hay ciertos límites en cuanto al horario, siempre tiene que ser horarios diurnos, hay un límite de carga horaria, hay mayor limitación en cuanto al control por la educación del menor de edad, del adolescente, etc. Y bueno, vamos a poner ahora como un subtítulo cese de la incapacidad del menor. Primer ítem debajo, y a ver, hay que entender el título acá. ¿Cuándo creen que cesa la incapacidad de ejercicio del menor? O sea, del adolescente. Cuando cumple 18, ¿no? O sea, es una cuestión lógica. Entonces anotan que la primera manera de que cese la incapacidad de ejercicio es cumplir los 18 años. La segunda manera debajo es la emancipación por matrimonio. Punto. A partir de los 16 años, con autorización de los padres o dispensa judicial, que es esto que yo les decía del permiso del juez, punto. Resulta irrevocable salvo nulidad del matrimonio. Abren paréntesis, cuando quien no actuó, para quien no actuó de mala fe, cierran paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Yo recién les expliqué que el menor de edad se puede casar. Al casarse, si a partir de los 16 años tenés permitido casarte, al casarte, ya sea porque tus padres te autorizaron o porque un juez te permitió hacerlo, sos considerado a partir de ese momento mayor de edad. Es decir, que la incapacidad de ejercicio de los derechos que vos tenías relativa termina. Ahora sos un capaz de ejercicio absoluto. ¿Estamos? Y, ¿qué era el último que le quería aclarar de esto? Y yo luego les dije que resulta irrevocable salvo nulidad del matrimonio. Nulidad del matrimonio quiere decir cuando el matrimonio se tacha, es decir, se hace como que nunca hubiera existido. En ese caso, lo que sea, supongamos, dos menores de edad se casan y por cuestiones X, el matrimonio tiene que ser anulado. Supongamos porque, bueno, ocurrió una infidelidad, ¿sí? Entonces el matrimonio tiene que ser anulado o porque uno estafó al otro, lo que sea. Entonces pide la anulación del matrimonio. Para aquel de las dos partes que actuó de buena fe, va a continuar siendo mayor de edad, ¿sí? Es decir, que no va a perder la capacidad de ejercicio absoluta que adquirió de sus derechos. En cambio, para la parte dentro del matrimonio, dentro de la pareja que actuó de mala fe, o sea, el culpable del divorcio no, de la nulidad, para esa parte sí va a volver a su estado de menor de edad que tenía antiguamente. ¿Estamos? Bueno, chicos, para la clase que viene vamos a ver los sujetos que son declarados incapaces o con restricciones a su capacidad, que sería el último ítem de los 3 casos de incapacidades relativas de ejercicio. Así que bueno, esto es todo por la clase de hoy. Lo único que tienen que hacer como siempre es tomar apuntes de la clase y para cuando yo les indique me mandan fotos de las tareas. Bueno, besos a todos y buen fin de semana.